yo me regocijaba porque decía, mi Señor, eres grandioso. No hay palabra de todo predicador de esta casa que tú no respaldes. Y es la evidencia de que cada vasija que tú usas no es por la grandeza, como decía el tiempo profético, no es por los estudios que haya recibido, no es por el conocimiento, sino es por la humildad de la sabiduría divina que viene de parte de Dios. Dios está en este lugar, amado hermano. Dios mora en este lugar. Y Dios plantó esta obra. Y será Dios quien la hará crecer. Vaya preparando su aljaba, que vienen grandes tiempos. Diga, viene grandes tiempos de parte de mi Señor. Viene algo grande de parte de Dios. Y aquel que lo está creyendo, ya lo está recibiendo. Porque yo sé que mi Señor obra en grandeza. Porque grande es Él. Amén, grande es Él. Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 8. Y hemos estado hablando sobre la sabiduría divina, sobre la sabiduría espiritual y sobre la sabiduría terrenal. Y quiero hablarles del rey más sabio que haya existido. Quiero hablarles de aquel que recibió de esa sabiduría de parte del Señor. Pero Dios nos tiene que enseñar, porque es necesario en este tiempo, que nos enseñe a preservar esa sabiduría, porque podemos perderla. Y de sabio podemos caer en la mayor de las necedades. Mire lo que dice el verso 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Le estaba diciendo, Señor y Dios, yo reconozco que la misericordia que has tenido sobre mi padre David es la que has derramado sobre mi vida. Y que has sido tú el que me has puesto a gobernar. Levante su mano y diga, ha sido Dios quien me ha puesto a gobernar. Usted tiene autoridad. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad para gobernar. Pero tenemos que saber gobernar y hacerlo bien. Y para gobernar hay que saber edificar. Pero no en sabiduría humana, no en conocimiento humano, no en el esfuerzo humano, sino en lo que viene como providencia divina, en lo que viene de parte del Señor. Y dice el verso 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y decía la administración de las ofrendas, que Dios le decía a Abraham, yo te voy a bendecir y serás de bendición para muchos, y tu descendencia se multiplicará como la arena del mar. La iglesia de Jesucristo está llamada a crecer y hacerlo en grande, no en pequeñeces. Y cuando David le decía, cuando Salomón le decía esto al Señor, le decía, confírmese pues que seas tú. Tiene que ser Dios quien confirme que te puso a gobernar. Tiene que ser Dios quien confirme que te puso a edificar. Tiene que ser Dios el que te confirme que estás en autoridad sobre muchos. No busques la confirmación del hombre, busca la confirmación de Dios, que esa es segura en toda plenitud. Porque tú me has puesto por rey sobre todo un pueblo numeroso. Era una gran nación que le había sido entregada a Salomón, aún siendo un joven tierno. Porque así dice la palabra, que estaba tierno en su edad cuando comenzaba a gobernar. Y es lo que nos sucede muchas veces, que queremos gobernar, queremos edificar sin la dirección, sin la orientación y sin la confirmación de Dios. Y la madurez para edificar o gobernar viene del Señor. Y entonces ahí es donde va a estar la firmeza. ¿Qué decía la palabra profética? Cuando edificamos en la roca, no sobre la arena. Y es cuando vamos a edificar y a edificar bien. Y entonces Salomón le hace una petición al Señor, le dice, confirma, confirma. No solamente, yo estoy convencido de que tú me llamaste. Yo estoy convencido de que tú me instituiste como ministro. Pero yo necesito
que aquellos que se creen grandes en grandeza de hombre, aquellos que creen que porque poseen recursos y naciones, lo tienen todo, confirma para que vean que es Dios el que afirma en tronos, el que quita y el que pone reyes. Eso lo necesitaba Salomón. Y vamos al capítulo 2 de Crónica, verso 1. Determinó pues Salomón edificar casa a nombre de Jehová y casa para su reino. Como edificadores tenemos que tener determinación en todo lo que vamos a hacer. Para gobernar y para guiar tenemos que tener determinación, que es la seguridad. Pero pastor, ¿cómo? Que sea Dios quien te haya puesto. Que sea Dios quien te confirme como le está confirmando a Salomón. Y que sea Dios el que direccione tu andar. Sea para algo ejecutivo en una empresa, sea para guiar y afirmar una familia, sea para un ministerio, para lo que sea, necesitamos de Dios. No podemos andar como electrones libres, como turistas de iglesia en iglesia. La iglesia no es un paquete turístico, la iglesia es un lugar que cuando sea el Espíritu Santo, escúcheme bien, que no sea el hombre quien te convenza, que sea el Espíritu Santo y te planta en una obra, es para que afirmes y eches raíces, para que seas inconmovible en la roca. Para eso es que fue llamada la iglesia, para eso fue llamado usted, para echar raíces en el lugar donde Dios lo puso. Y dice el verso 3, Salomón mandó decir a Irán, rey de Tiro, era una potencia, el rey de Tiro en ese tiempo, era el Líbano, si mal no recuerdo. ¿A quién le mandó decir? No al que estaba en miseria, al más rico, al que tenía recursos. Haz conmigo tal como hiciste con mi papá David, mandándole cedros del Líbano para que construyera un palacio donde vivir. Cuando sabemos que es Dios quien nos ha llamado, quien nos ha instituido y quien nos está afirmando en un ministerio, la palabra dada a su cobertura es suya. El manto de Salomón era el manto que había heredado de David su padre. Tal y como hiciste con David mi padre, envíame cedros del Líbano. Y cuando vamos al Strong noté algo muy interesante. La palabra Irán significa lino blanco. La palabra Tiro significa roca, peña. La palabra cedro, ser firme por la tenacidad de sus raíces. Quiero que usted lo vea en lo espiritual. No lo vea gramaticalmente. Y la palabra Líbano, mente y corazón blanco como la nieve. ¿Qué estaba diciendo aquel? ¿A quién estaba llamando a la existencia? Aquel que tiene vestiduras blancas de lino fino. Aquel que es la roca y la peña. Aquel que es firme en la tenacidad de sus raíces porque hizo la voluntad de su Padre. Aquel que tiene su mente y su corazón pura como la blancura de la nieve. ¿Qué necesitaba Salomón? Lo que necesita hoy en día la iglesia de Jesucristo. Cargar con Jesucristo en el corazón y decir, con ese yo voy a edificar. Con ese yo voy a levantar casa a su nombre. Hay que saber pedir y pedir bien. Hay que saber cómo le pedimos y a quién le pedimos. Y mire lo que dice el verso siguiente, el verso 5. Porque la casa que yo deseo edificar ha de ser, ayúdame, grande. Mire lo que desata Salomón. Mire el reconocimiento que aquel que quiere gobernar en sabiduría divina desata con su boca. Porque a lo espiritual se le escribe con la boca.
Y mire lo que dice Salomón, porque yo deseo edificar una casa que ha de ser grande, porque grande es nuestro Dios sobre todos los dioses. Grande es nuestro Dios sobre todos los dioses. Por eso es que no puede habitar en casa pequeña. Desde que se abrieron las puertas, ya mi gloria se estaba derramando en este lugar, decía el turno profético. La grandeza de Dios está en medio de usted. El Espíritu Santo está en medio de usted. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tu siervo, mire, lo que le dice a Irán, envíame madera del Líbano. Cuando se habla de madera en la palabra, donde primero nos tiene que llevar es a la cruz. Envíame a pagar un sacrificio para yo entender y creer cómo tengo que valorar ese sacrificio en la cruz. Ese ciprés, ese cedro, ese sándalo, dice, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano. No es todo aquel el que sabe coger un hacha en su mano para usarla en la buena madera. Quiero que usted entienda, no a todos se le puede dar autoridad y un cetro en su mano. Muchos fueron llamados a ordenar, pero muchos fueron llamados a obedecer. Y le estaba diciendo, envíame a aquellos que tienen la sabiduría, que ya reconocen el sacrificio de la cruz, para con eso edificar casa a tu nombre. No puedes levantar el gobierno de una iglesia y el liderazgo con aquellos que no sacrifican la gracia, que no la valoran, que no entienden y creen que ya estuvo un Cristo en la cruz que pagó por usted y por mí. No está llamándote el Señor a que edifiques una casa con lo secular, que lo edifiques con aquellos como mandaron a escoger a 7 como columnas, llenos del Espíritu Santo para edificar casa a su nombre. Usted está llamado para edificar casa a su nombre. Dígale que está a su lado, tú estás llamado para edificar casa a nombre del Señor. Tú estás llamado porque eres templo, porque tu hogar es templo y porque este lugar es templo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y he aquí, mis siervos irán tras los tuyos. ¿Sabe cómo se reconoce la sabiduría en alguien que está dispuesto a gobernar pero obedecerle a Dios? Cuando reconoce que en lo que han estado primero que él hay más sabiduría. Para que mis siervos sigan a los tuyos. Salomón había sido llamado a ser rey, ¿sí o no? Pero Salomón sabía que los siervos de Irán ya tenían la sabiduría para trabajar la madera. De madera era el arca. Amén. De madera era la cruz. Hay que saber trabajar como carpintero, porque la profesión de nuestro Señor fue la de un carpintero, porque José, su padre, era carpintero. Los edificadores de la iglesia tenemos que saber de la carpintería divina, de qué madera es la que debemos usar y cuál no. Pero eso viene por el discernimiento que da la sabiduría divina de Dios. No cualquiera puede escoger la madera, no cualquiera puede trabajar la madera. No todo el mundo es buena madera. Perdóneme, porque Judas no fue buena madera y fue llamado entre los 12. Y he aquí, para los trabajos de tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Salomón le dijo a Irán, yo necesito y yo deseo edificar casa grande porque Dios es grande. Y cuando Dios te va a dar para edificar para Él, te va a dar en abundancia. Cuando Dios te llama para levantar obra a su nombre, puedes estar seguro que desde los cielos todo recurso ya está asignado. Y vaya a la conversión de hoy en día lo que significaba esto. 20,000 coros son 4.4 millones de litros. Le estaba diciendo, te daré 20,000 coros de trigo y 20,000 coros de cebada.
Y 20,000 vatos son 440,000 litros a la conversión de hoy en día. ¿Qué le estaba diciendo Salomón que le iba a dar a los cortadores de Irán? Amado hermano, el trigo, la palabra no procesada. La cebada, el alimento del buey, y el buey es el servicio de una casa. Quiero que lo vaya entendiendo. Te voy a dar 20,000 vatos de vino para que edifiques con gozo y el gozo del Señor. Y te voy a dar 20,000 vatos de aceite para lo que hagas, lo hagas con revelación. Y esa es la gloria que Dios está derramando en esta mañana. Te está dando su palabra para que la procese. Te está dando alimento para que sirvas en su casa. Te está dando el gozo que viene de parte de Él. Y te está dando la revelación divina para que veas que es su sabiduría y no la tuya. Eso es lo que Dios nos está dando en esta mañana. Además decía Irán: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio. Aquel que tenía todos los recursos tuvo que reconocer que él tenía el money, pero la sabiduría estaba en Salomón. Muchos están cosechando en el mundo. El impío puede estar produciendo millones, pero la iglesia sabia va a saber arrebatar esos recursos para edificar casa a nombre de Jehová. Deje que el impío siga cosechando y que se preocupe por su riqueza. Nosotros preocupémonos por creerle al rey. Hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Mira, Salomón, por cuanto la sabiduría que te estoy dando es divina, no te voy a dar recursos solamente para que edifiques un templo a mi nombre, donde toda rodilla se doble y me adoren. Yo te voy a dar para que tengas, para que vivas y para que vivas bien. Cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón porque había oído de su sabiduría y su riqueza, quedó impresionada, llegó a la puerta y ¿a quién se topó? Al verboy. ¿Usted es el rey? No, yo he visto así, pero yo soy el siervo. Deja que usted pase y vea al rey. Deja que usted pase y vea las vestiduras blancas que tiene el Cristo al que yo le sirvo. Deja que usted vea cuánta misericordia y cuánto amor hay en Él para usted. Deja que usted vea la grandeza que hay en la tierra. No has visto aún la grandeza y el reino que hay en los cielos. Usted va a ser recibido y usted va a ser bien recibido si sabe arrebatar el galardón. Volvemos al primer capítulo, verso 10 del Segunda de Crónicas. Dame ahora sabiduría y ciencia. Miren lo que le pide Salomón a Jehová. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Ministro que estás aquí, aquel que tiene un llamado, se le haya profetizado, aquel que ejerce en una casa, en un área de liderazgo. Yo quiero que usted entienda lo que Dios está diciendo. Usted tiene que pedirle sabiduría y discernimiento. Usted tiene que pedir palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Porque si usted fue llamado a un área para liderar, usted tiene que saber que primero tiene que aprender a liderar para poder guiar. Porque el líder ejerce gran influencia. El líder no te convence porque te enamore con una bella palabra. El líder te va a convencer cuando te das cuenta, si reconoces que hay un espíritu de liderazgo en él. ¿Por qué? Porque todo aquello que hace es conforme a la obediencia. Hermano, arrebátelo. Es conforme a la obediencia y a la voluntad de Dios. Y usted le va a seguir. Y usted le va a obedecer. Y lo va a hacer con gozo. No lo va a hacer por una imposición. No lo va a hacer porque sea lo que está instituido. Y ahí es donde se arrebata la verdadera bendición. Dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? La iglesia fue llamada en números y en grandes multitudes.
se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Sin embargo, hubo un Jonás. ¿Cuántos se convirtieron en Nínive? 20,000. ¿Usted se imagina un templo para 20,000 personas? ¿Usted se imagina un lugar así? Pues para eso fue llamada la iglesia. Porque aquello que es, fue, es, y aquello que es también será. Así lo dice la palabra. Y si el Dios que creó los cielos y la tierra en el principio era grande, el Dios de los cielos que tiene calles de oro y mar de cristal para su iglesia es grande y aún más. Ese es al que usted le sirve. A ese es el que usted vino a adorar a este lugar. Y dijo Dios a Salomón, mire cuando sabemos pedir y sabemos pedir bien. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Por eso es que le decía al principio, que ablande su corazón, que lo ponga ahí dispuesto para que el Espíritu Santo lo desgarre y quite toda dureza. Porque lo que vio Dios en Salomón no fue su bella palabra, sino lo que había dispuesto en su corazón. La intención, lo que no supo ver Samuel cuando fue a escoger rey. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar. ¿Qué le estaba pidiendo? Dame dones de revelación para guiar un pueblo, para guiar una familia. No se puede caminar ni en emociones, sentimientos y mucho menos en la carne. Hay que saber caminar en el espíritu. Hay que saber discernir qué está preparando el enemigo en contra de mi familia, qué está preparando el enemigo en contra de mi iglesia, qué está preparando el enemigo en contra de los jóvenes, de la alabanza, de los intercesores, de los servidores. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia, discernimiento, pídalo para que sepa edificar su hogar, para que sepa edificar su matrimonio, para que sepa edificar su familia, para que sepa edificar su ministerio, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria. Cuando sabes pedir bien para edificar para Dios, las añadiduras no te van a escasear. Cuando sabes pedir con sabiduría, las añadiduras te van a perseguir. Cuando persigues el reino, cuando tu anhelo está en buscar el reino, las añadiduras te van a perseguir. Pero cuando persigues las añadiduras, te estás alejando del reino. Te estás alejando del reino. Y esto en la tierra es un peregrinar. Esto es un peregrinar. Esto es una escuela para el servicio, para la adoración, para la devoción a Dios, reconocimiento y pleitesía. Esto es una preparatoria, amado hermano. Allá al cielo no podemos llegar en la carnalidad. Allá al cielo no podemos llegar en una vida de pecado. Por eso muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿quiénes se irán con Cristo cuando Él venga? ¿Estaré? ¿Me iré o quedaré? Como nunca antes tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Te estaba diciendo, no habrá rey más sabio, no habrá rey más próspero, no habrá rey que pueda saborear la gloria de Dios, la gracia de Dios, como la vas a sentir en tu paladar. ¿Saben qué? Saborear la gracia viene por la obediencia. Saborear la gracia viene por buscar el reino. Saborear la gracia viene por el reconocimiento a Dios y todo lo que Dios instituye. Saborear la gracia, hermano, no nos costó nada, pero tenemos que valorar. Tenemos que saber coger el hacha y saber trabajar la madera. Denle el lugar a la cruz que debe llevar en su corazón y sabrá arrebatar el reino de los cielos.
sabrá trabajar la madera. Dice Primera de Reyes capítulo 11 verso 1. Porque ¿saben qué? Era el más sabio hasta aquí, ¿sí o no? Era el más rico hasta aquí, ¿sí o no? Primera de Reyes capítulo 11 verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras. ¿Qué decía la ley? Que a Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan, no le agradan las mezclas. Porque sabe que no son buenas a su paladar. Porque sabe que las mezclas corrompen la masa. Es como la levadura cuando leuda la masa. Por eso, en lo que Dios instituyó, se podían casar con los de su pueblo y con los de su tribu. Cuando Dios le estaba evitando mezclarse, como decía Sansón, no te fijes en ella. Sin embargo, Sansón perseguía lo que no debía perseguir. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Te ruego que esté orando, porque Dios me daba una palabra con este verso sobre las seductoras de la iglesia. Y pido a Dios que me dé la sabiduría y la revelación para ministrárselo más adelante. Salomón fue el rey más próspero sobre toda la tierra mientras estuvo edificando con sabiduría para Dios. Mientras estuvo edificando con sabiduría. Y Salomón amó, ¿a quién la primera? La hija de Faraón. No amas al mundo porque Egipto es el mundo. No te enamores de las ofertas del mundo. No te enamores de lo que el enemigo tiene allá afuera. Si todo lo que tú necesitas para ti, para tu casa, en este lugar está. Tienes la presencia de Dios, tienes la bendición de Dios, tienes la gracia de Dios y tienes la salvación de parte de Dios. Allá afuera nadie te la va a ofrecer. Allá afuera nadie te la va a ofrecer. A las hijas de Moab, y cuando vamos al original, precipicio opuesto. ¿Con quién se vino a ligar? Con aquellas que te van a llevar a caer, porque el precipicio es el resbaladero. Y la palabra enseña que no lleves tu pie al resbaladero. ¿Con quién se vino a ligar y a casar? Con aquellas que son oponentes del reino de Dios. Con las de Amón, tribal, innato. Tanto las de Moab como las de Amón venían por la descendencia de Lot. ¿Y cómo nacieron? Del incesto, de las mezclas. Hermano, yo quiero, usted la está agarrando. Tribal, innato. ¿Con quién se vino a ligar? Con aquellas que en su ADN traían la contaminación del pecado que Dios aborrece, el incesto. Con las de Edom, rojo, descendiente de Saúl. Aquel que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Aquel que quería darle muerte a su hermano. ¿Con quién te vienes a ligar? Mi pregunta es, ¿con quién nos estaremos mezclando? ¿Con las de Egipto, escuchando su música? ¿Con las de Moab, que nos llevan al precipicio, a la perdición? ¿Con las de Amón, aquellas que en su ADN traen la contaminación? ¿Con las de Edom, aquellas que han deseado la muerte de su hermano? ¿O con las de Sidón, que significa atrapar peces, pescadería? ¿Con qué se atrapan los peces? Con una red. Y las redes son figuras de cárceles. ¿En los brazos de quién estarás cayendo? ¿O a los brazos de quién estarás llamando? Porque nadie está obligado a nada. Perdóneme. Aquellas que van a las pescaderías, aquellas que tienen un precio, aquellas que se vende. ¿Con quién te estás ligando? Cuando me refiero a aquella, abro un paréntesis, me refiero a aquel también. Perdóneme usted, mujer que está aquí, no es nada genérico con el sexo femenino. Porque tanto hay mujeres que llevan a los hombres al cielo y otras los llevan al infierno.
Pero también hay hombres que llevan a sus mujeres al cielo y otros que la llevan al infierno. Con las eteas, que significa postrar, significa terror. ¿A quién adoraban las eteas? Vaya a la palabra y busque. Aquellas que plantan el terror. El único temor que podemos tener los hijos de Dios es el temor del Señor. No hay temor en la faz de la tierra ni terror que te pueda impresionar. Cuando hay temor del Señor, hay denuedo, porque sabes y crees quién es el que te está respaldando, que es grande y fuerte. Y cuando el ángel de Jehová acampa al lado de los que le temen, ¿qué sucede? Su gloria desciende. Un ángel eliminó 185,000 y el Señor llega a enviar un ejército. Dice el verso 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegáis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Muchos las salen a buscar, pero muchos les permiten que vengan. Cuidado con lo que atraemos y llevamos a la intimidad. Cuidado a quien adoramos. Cuidado con quien nos ligamos. Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón. ¿Cómo estaba el corazón de Salomón cuando pidió ciencia y sabiduría? Estaba puro, estaba tierno, no estaba corrompido. Y fueron estas mujeres que tipifican entidades femeninas derivadas de la reina del cielo, como le predicaba anteriormente, quienes llevaron a Salomón. Porque estábamos hablando del reino físico, pero cuando usted va a lo espiritual hay un trasfondo y hay un significado y hay un propósito de parte del maligno. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Dios es uno solo, amén. Pero hay dioses con minúscula. Los que adoran, los de Edom, las de Amón, las de Moab, las de Egipto, las eteas, las de Sidón. A estas pues se juntó Salomón con amor. No solo se mezcló, se enamoró. Cuidado cuando te enamoras de las mezclas. Jóvenes que están aquí, siervas que están orando por un siervo, no se apresuren en escoger. Dejen que sea el Espíritu Santo quien escoja por ustedes. Amén. Dejen que sea el Espíritu Santo que escoja por ustedes. Amén. Siervo que estás aquí orando por una sierva de Dios, deja que sea tu Señor quien escoja por ti para que la elección sea buena y perfecta. Amén. Siervo que estás aquí, amén. Que sea el Señor. Hay unos cuantos siervos y también hay siervas. Tenemos que sea el Señor quien escoja, que no seamos nosotros. Y tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El enemigo siempre tiene preparada una emboscada. El enemigo siempre tiene sus ejércitos alineados. El enemigo no coge vacaciones, no descansa, no duerme, porque su fin es destruir la iglesia de Jesucristo, lo cual nunca podrá hacer. Pero en toda batalla hay bajas. En toda batalla había muerte. Y entonces nuestro esmero es salir victoriosos. ¿Qué necesidad tenía Salomón de 700 mujeres y 300 concubinas? ¿Qué necesidad de mezclar? ¿Saben qué? Eso se llama lujuria. Eso se llama lascivia. Porque el enemigo sabe que el área, no hay niños aquí, hay una niñita. El enemigo sabe que la intimidad del hombre y la mujer es lo que más alimenta los deseos de la carne. Y precisamente fue eso lo que le envió a Salomón. Entidades femeninas que le cambiaran la dieta a su alma. Y cuando te cambian la dieta del alma, tienes que ser cuidadoso porque tu corazón se aparta del propósito.
Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Cuidado, porque hoy te crees joven, pero te pueden coger viejo y cansado. Cuidado cuando ya estás viejo y cansado y no eres joven. No fue con esa intención, hermano. Es solo un rema. Dice que su corazón ya no era perfecto. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo de los amonitas. Y entonces edificó un lugar alto. Cambió de cobertura, cambió de amo, cambió de señor. Mire lo que sucede cuando la sabiduría que Dios nos da se corrompe. Recuerden lo que le predicaba el domingo pasado en el libro de Ezequiel, cuando habla de Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que la iniquidad, la maldad se halló en ti. Es un diseño macabro, diabólico, pero es efectivo cuando el enemigo lo usa y cuando el hombre se deja usar. Porque Salomón se dejó usar. A Salomón nadie lo obligó a mezclarse. Salomón había recibido algo puro y divino y permitió que el enemigo lo contaminara. Edificó un lugar alto a Quemos, ídolo de Moab, y en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Enfrente de Jerusalén, enfrente de Sión. ¿Saben qué? Ya hay que tener cuidado cuando llegamos a un límite, porque ya esto significa, perdone la palabra, yo sé que suena grotesca, apostasía, divorcio. Porque cuando usted le planta a su esposa una casa, a su concubina enfrente, eso no tiene otra explicación. ¿A quién dejó de servir y adorar Salomón? Y enfrente de su casa levanta en lo alto templo a Moloc. Hay que tener cuidado. Mire hasta donde nos lleva el enemigo cuando la sabiduría se corrompe. Muchos han nacido en la fe y su sabiduría ha sido corrompida y ha sido mezclada. Han tenido conocimiento, han tenido revelación y hoy en día Dios los está trayendo, pero han tenido que pasar un proceso doloroso para poder llegar de nuevo. Y Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. No le estaba diciendo, voy a permitir que tus enemigos, cuando Dios te dice en persona que te va a destituir, que te va a desposicionar del lugar de donde Él te puso, créelo que Dios va a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esos que dijeron amén. Porque tenemos que, esos entendieron lo cuidadoso que hay que hacer con el temor del Señor y no dejar que se corrompa. Y Jehová suscitó un adversario, escuche esto, a Salomón. Fue Jehová, no fue el maligno quien le envió un adversario, fue Dios quien le levantó un adversario a Salomón. Adad, edomita. ¿De dónde era una de las mujeres que le habían enviado? De Edom. Para que sepan que cuando dejas que plante semilla en mal en ti, te va a perseguir el fruto del mal. De sangre real, el cual estaba en Edom. Adad es el nombre de un ídolo. Y si era de sangre real, era un principado. No le iba a mandar a Salomón a un espíritu inmundo ni a un demonio. Le iba a enviar a alguien de la realeza de las tinieblas. Cuidado cuando permitimos que se corrompe la sabiduría que Dios nos da para edificar casa a su nombre, para edificar templo a su nombre,
para edificar tu hogar como templo a su nombre. Cuidado. Dice el verso 23, suscitó Dios a Salomón otro enemigo, Rezón, hijo de Eliada. Rezón era un príncipe sirio. ¿Quién le levantó en lo espiritual? Otro principado. Te voy a enviar una sinergia de las tinieblas para que entiendas que Dios es Dios. Para que entiendas que Dios es exclusivo y celoso. Y celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Te di todos los recursos, te di todo lo que necesitaba, te di la sabiduría, te di todo en tus manos para que te deleitaras en mi gracia edificando a mi nombre. Y mira cómo terminaste. De nada nos sirve comenzar con un hermoso ministerio y terminar como Salomón. De nada nos sirve. Cuidado. Cuidado. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Los enemigos históricos del pueblo de Dios fueron levantados de parte de Dios en contra de Salomón y su reino. Tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos da. Tenemos que saber valorar que lo que Dios nos da ya tuvo un sacrificio. Si usted tiene salvación, no le costó, pero le costó a nuestro Señor. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, cuando Dios creaba y cuando Dios daba victoria, era buscando que aquel pueblo de ese tiempo reconociera que era Jehová Dios en ese tiempo, quien caminaba con su pueblo. Viene el Nuevo Testamento y los evangelios le enseñan a los hombres de ese tiempo que tenían que reconocer que era Dios Hijo quien estaba en ese tiempo en la tierra. Y estamos viviendo un tiempo donde la iglesia de Jesucristo tiene que reconocer que es el Espíritu Santo el que está en medio de nosotros, el que es puro, santo y digno, y aquel que merece toda gloria y reconocimiento. Si vamos a edificar para Dios, hagámoslos bien como a Dios le agrada. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. ¿A quién le dijo Dios que le iba a levantar? A su propio siervo. A su propio siervo. Por eso muchos hoy en día caen. Y el siervo que tanto le servía es el que recibe la recompensa del ministerio, del reinado y del gobierno. Cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó mano contra el rey. Todos los levantó Jehová. Y dice el verso 31. Entonces Ahía le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos del manto, porque el Señor de Israel dijo: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Le dividió el reino el Señor y usó a Jeroboam para dividir su reino a su propio siervo. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que hoy en día vemos que tristemente hay iglesias que terminan divididas porque los ministros no saben guiar, gobernar y corregir con sabiduría de parte de Dios. Porque los ministros no buscan la orientación de Dios y confían en la capacidad del hombre para poder llevar adelante a todo un pueblo. Sin revelación divina no somos nadie. Sin sabiduría divina no somos nadie. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas no somos nadie. Y no es que nos creamos los megaultas super espirituales. Sencillamente es llamar por su nombre a aquel que reconoce, aquel que merece ser reconocido, perdón. Eso es lo que tenemos que entender. Yo quitaré el reino de Salomón y te daré 10 tribus. A Salomón le dejaré una tribu. Por amor a David, por misericordia. Por misericordia. Terminó un reino dividido. ¿Y quién intervino? La sabiduría que se corrompió. Y fue dividido un reino. Fue dividido una iglesia.
y la división no viene de parte de Dios. Por amor a David, que le fue fiel, y por amor a Jerusalén, la ciudad que él eligió. Y mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13. Esto que le voy a hablar ahora es sabiduría divina, sabiduría de lo alto, la sabiduría que tenemos que anhelar todos para caminar en ella, para saber ejercerla, para saber fundamentar, para saber dar una palabra precisa de edificación, para corregir con sabiduría, aunque con vara y miel en la punta, como yo digo, para desbaratar el golpe, pero hay que hacerlo con sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice la palabra. Que lo demuestre con su buena conducta. Va a ser tu testimonio, no va a ser lo que salga de tu boca. Porque no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale por ella. Que lo demuestre con su conducta. Los frutos del Espíritu Santo son los que hablarán cuando eres sabio y entendido. Dice la palabra que el Espíritu dará testimonio. Por eso es que es a ese que reconoce la iglesia, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Mediante obras hechas con la humildad de la sabiduría, amado hermano. Si usted es arrogante, usted no es sabio. Si usted es orgulloso, usted no es sabio. Si usted es altivo, usted no es sabio. Pero si usted sabe caminar en humildad, usted sabe que carga con sabiduría divina. Porque usted está evidenciando el testimonio del Espíritu Santo. No es solamente que de oídas te había oído, ahora te conozco. No podemos hablar de quien no conocemos. No podemos tener palabras en nuestras bocas de parte de aquel con quien nunca hemos tenido una relación, que nunca tenemos intimidad. No es solamente 2 días a la semana el servicio y punto, no. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades, está dura la palabra, amado hermano. Está dura la palabra. Amén, está dura, pero esta es la que es viva y eficaz. Esta es la que viene pura como espada de doble filo, que nos desgarra y nos hace ver dónde tenemos el daño. La que abre y extrae el pus que había en nuestras entrañas. La que hace que el residuo de lo malo salga. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. No camines más en la imitación, amado hermano. Sé genuino como diamante que ya Dios puso en ti. Pero deja que sea el Espíritu Santo quien se encargue de pulirlo. Quien le quite toda aspereza. Pero cuando hay envidia, cuando hay amargura, no hay sabiduría. Lo estamos evidenciando nosotros mismos cuando somos envidiosos, cuando envidiamos lo que tiene el hermano. Mire, cada uno de nosotros salió de la escuela del Padre cuando éramos espíritus con un paquete de bendición. Aprenda a reconocer cuál es el suyo y dedíquese a arrebatarlo. No se preocupe por el de su hermano. Ya el suyo tiene peso, talla, grupo y factor, nombre y apellido. Y ya fue enviado desde los cielos. Preocúpese por el suyo, que se lo dieron para edificar con sabiduría. No envidie lo que tiene el hermano. No entre en amargura, en rivalidades. Muchas personas hay que tratarlas con pinzas, como papel higiénico en tiempo de lluvia. ¿Por qué? Tenemos que ser maduros para la corrección. Cuando hacemos algo mal hay que decirlo y corregirlo a tiempo. Al mulo se le daña el piso para que se vuelva a levantar.
Pero si esperas que se le pase el dolor, se le olvidó la caída. Tenemos que ser así, porque para eso nos llamaron. Entonces no podemos tener envidia. No podemos ser sensibles al medio ambiente. Como dice mi esposa, no podemos ser aspirinas solubles en agua. Cuando cae una llovizna no voy al culto. Pero cuando tengo una necesidad, ya no solamente me alcanzan mis rodillas, estoy pidiendo las de la congregación para que se tiren a clamar por mí. Porque somos prestos para pedirle a Dios. Somos diligentes para pedirle y muchas veces para exigirle a Dios. Pero somos negligentes, tan negligentes para darle a Dios, que muchas veces nos duele darle de lo que ya Él nos dio. Es como decía el diácono Ernesto, no es para manipularle el alma a la ofrenda. Y lo decía hoy nuestra hermana Susana, es que cuando ofrendamos y cuando diezmamos, el beneficio viene sobre nosotros. A Dios no le hace falta nuestra plata, si Él es el dueño de la plata y el oro. Con la plata te redimió y con el oro te santificó. Él no lo necesita. Somos nosotros los que tenemos que ser desprendidos para darle a Él, y muchas veces nos duele. Esa no es la sabiduría. Mire lo que dice aquí Santiago. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. La iglesia no fue llamada a caminar con esa sabiduría. Usted no fue llamado a cargar con esa sabiduría. Usted fue llamado a cargar con sabiduría de lo alto. Sabiduría que te da palabra precisa y oportuna, como al Señor Jesús, que cada vez que los fariseos lo emboscaban, tenía la palabra precisa en la mano. ¿Por qué hemos de pagar impuestos a los romanos si somos judíos? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Acaso le estaremos dando a Dios lo que es de Él? Diga amén. ¿Acaso le estaremos dando al Señor lo que es de Él? Si no, es sabiduría humana y puramente diabólica. Tienes que entender, amado hermano, que esto es un tiempo donde la iglesia fue llamada para graneros abiertos y para bendiciones múltiples. ¿Para qué? Como decía, para que fuera revelada la multiforma de la sabiduría. ¿A quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se lo diera a demostrar a las potestades y principados. Yo camino en sabiduría divina. Conmigo no tienes autoridad. Cada vez que vengas con una palabra de maldición y destrucción, la palabra que pondrá el Espíritu en tu boca, como le dijo al apóstol, no te preocupes por lo que se vas a hablar. Abre tu boca que yo pondré palabra en ella. Ahí es cuando hay sabiduría de Dios. Ahí es cuando hay sabiduría de Dios. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión. Cuidado, cuando hay envidia y rivalidades, estás viviendo en Babilonia. Recuerde que Egipto tipifica al mundo. Aquello que se levantaba en contra tuya y de tu familia y te ataba a la esclavitud en lo físico. Pero cuando hablamos de Babilonia va más allá, porque estamos hablando de lo espiritual. Y hay grilletes que los humanos no ven, pero en lo espiritual están ahí. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo viene rompiendo toda cadena y pudriendo todo yugo. Este es un tiempo donde Dios nos está levantando del lodo y nos está diciendo: te voy a llenar de algo nuevo, te voy a dar algo grande, para que lo hagas en mi nombre, y aún los impíos tengan que ver la grandeza del Dios de los aires, del Dios de los cielos, del Creador. También hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Eso es cuando hay envidia y rivalidades. Pero la sabiduría que es de lo alto, y levante su mano y reciba la palabra. Deseche todo lo que usted sabía hasta aquí.
Deseche todo lo que aprendió en lo secular por conocimiento de hombre y reciba esta palabra que viene de parte del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esa es incorruptible. Esa te va a hacer caminar en santidad y en la voluntad de Dios. No baje su mano, reciba que esto continúa. Después, pacífica. Esa es la que no te lleva a rivalidades ni a contienda. Porque dice la Biblia que bienaventurados los pacificadores. Amable, aquella que se quita su comodidad para dártela a ti. Aquella que te enseña a darle a tu hermano lo que nunca ha tenido. Muchos han venido caminando una vida de comodidades, pero muchos han venido caminando una vida de dificultades. Empieza a compartir de lo mucho que Dios te dio con el que nunca ha tenido, para que demuestres que es sabiduría de lo alto. Benigna, aquella que es buena. Benigna, amado hermano, aquella que todo lo que produce es bueno. Llena de misericordia. La iglesia de Jesucristo tiene que caminar en misericordia, porque dice la palabra que Él tendrá misericordia de aquellos que practiquen la misericordia. Eso es sabiduría de lo alto. Y de buenos frutos, no frutos de hombre, los frutos del Espíritu Santo. Cuando anhelamos eso, es cuando realmente estamos produciendo para la viña del Señor, sin incertidumbre ni hipocresías. Esta es la que yo necesito, mi Señor. Dígale, esta es la que yo necesito, mi Señor. Porque si hasta aquí no he podido sacar mi familia adelante, cuando me des de ella, dice que el que no tuviera sabiduría, que la pidiera y fuera dada. Pídala. Me sacarás adelante, mi Señor. Aquella que es necesaria para sobrevivir en este tiempo. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz. Recíbalo, hermano, porque aquellos que hacen la paz, y se lo voy a repetir, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Sea bienaventurado cuando usted es un pacificador. Sea bienaventurado cuando usted carga de esa sabiduría y toda atmósfera de contienda es disipada, porque sus sandalias, que ya desecharon el polvo de Egipto, vienen con el evangelio lleno de la sabiduría de Dios. Dice Malaquías que los labios del sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan la instrucción. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Levante su mano y dígale al Señor: yo fui llamado a ser rey y sacerdote. Yo fui llamado a ser rey y sacerdote. Dice que los labios del sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca, de tu boca, amado hermano, de tu boca los hombres buscarán instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso, amado hermano. Cuando usted cargue con esa unción, usted va a tener para darle a los hombres. Eso es un tesoro que es para la iglesia. El mundo no tiene derecho a eso. Babilonia, mucho menos. Eso es para usted. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y si usted es tan amable y se va poniendo en pie. ¿Habrá alguien que no conozca al Señor en este lugar y desea aceptar al Señor Jesús como su Rey y Salvador? ¿Habrá alguien que desee, por voluntad propia y por convencimiento del Espíritu Santo, restaurar su relación con el Señor? Que levante su mano para orar por él. Si todos somos cristianos, gloria a Dios, aleluya. Hay un alma donde levantaron una mano.
Quiero que me mires un momentico. Irina, antes que ores por ella, quiero darte una palabra, y es palabra de Dios. Tú eres la causa de que hoy en los cielos haya fiesta. Dice la Biblia, palabra del Señor, gloria a Dios, Manuel, que habrá más fiestas en los cielos por un pecador que se arrepiente como ustedes, que por 99 que no necesitemos arrepentirnos. Ustedes son el motivo de la fiesta en los cielos en esta mañana. Hay ángeles descendiendo, hay un Mahanaín, porque se celebra fiesta. Se celebra fiesta cuando se le acepta al Señor como Rey Salvador. ¿Saben qué? Para mí, y es lo que acabo de ver, el primer fruto de la sabiduría divina en el hombre, cuando viene de Dios, es cuando reconoce que necesita de Jesús en su vida. Esa es la primera evidencia. Ya pueden orar por ellos, de que ya la semilla ha sido plantada. Porque el impío no recibe al Señor. Aquel que camina en necedad, en imprudencia, ese no recibe al Señor. Pero el que ya recibió un toque del Espíritu Santo y sabe que necesita, es el que le recibe como su Rey Salvador. Dice Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. La reina de Saba vino de los confines de la tierra para escuchar de la sabiduría de Salomón. Pero mire lo que el Señor le está diciendo, el Espíritu Santo, a su iglesia en estos momentos. Y he aquí, tenéis vosotros a uno más grande que Salomón, y es el Espíritu Santo. Aquella tuvo que caminar kilómetros para conocer la sabiduría de Dios en un hombre. Y usted tiene el privilegio de recibir en esta mañana la sabiduría del Espíritu Santo. Mire qué gran diferencia, mire qué privilegio para la iglesia. Decía uno de los tiempos proféticos, gracias Señor porque yo no recordaba. Si en el boceto me habías dado el versículo. Decía que no te canses de buscar señales, estoy parafraseando. Que no te empeñes en buscar señales si la presencia la tienes aquí. Y mira lo que dice esta palabra. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. La iglesia viene por los gentiles. La iglesia vino porque un Cristo se sacrificó por aquellos que no teníamos derecho, por usted y por mí. No busques señales, busca la sabiduría divina de Dios. No te es necesario. Cuando buscas la sabiduría, dijo el tiempo profético, que las señales caminarían contigo. Busca el reino, hermano. La añadidura está a la puerta. Busquemos el reino. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso esta iglesia es de Jesucristo. Por eso la sabiduría que tenemos es la del Señor. Es un nuevo tiempo, hermano. Arrebate la bendición. Si usted es escaseado en sabiduría y la necesita, vamos a orar para enviar la palabra. Cierre sus ojos, levante sus brazos, clame. El altar está abierto si usted desea pasar al frente. Quizás su anhelo es su sanidad. Quizás su anhelo es su libertad. Quizás su anhelo es su restauración. Pero cuando hay sabiduría, va a saber cómo pedir para que Dios sea propicio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor. Dice el capítulo 2 de Primera de Corintios que estábamos hablando, verso 7. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida
y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Este tesoro que Dios está derramando sobre su iglesia en esta mañana ha estado destinado desde la eternidad. Y dice la palabra de mi Señor que sus tiempos son de eternidad a eternidad. ¿Se da cuenta por qué? Hasta en el discipulado en los hogares se hablaba de eternidad, porque ya Dios venía preparándonos como tierra buena para la buena semilla que hoy está desatando. Deje que Dios plante en su corazón. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Si necesita humillarse, hágalo. Si quiere quebrantarse, hágalo. Si quiere desgarrar su corazón, hágalo en el nombre de Jesús. Y dice el verso 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no como palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Note usted la diferencia. La palabra que le acaba de dar su Señor en esta mañana viene de su Santo Espíritu, no viene de hombre alguno. Ese es el que quiere que usted le reconozca en esta mañana. Dice que Él está dispuesto a dar. Dijo el tiempo profético que Él está dispuesto a derramar, pero que los corazones tenían que ser dispuestos para recibir. Yo no sé lo que usted ha estado pensando ni lo que usted ha estado escuchando, pero mi Señor me ha hablado más que claro. De modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. Cuando usted recibe la sabiduría de Dios, usted va a dar evidencia por su Santo Espíritu que lo que está emanando de su boca es de parte de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, mi Señor, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de nosotros, inúndanos con esa gloria que tú mismo has hablado que ya estaba esperando por este pueblo, mi Señor. ¿A dónde iremos a buscar si no es a ti, la fuente divina y perfecta de toda sabiduría, de vida eterna y salvación, mi Señor? Abra su boca y cántele con himnos de cantos y alabanzas. Sabiduría, mi Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, cante la iglesia una voz, entone himnos. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? Solo vuélvelo a decir. ¿A quién iré? ¿A dónde iremos, mi Señor, si no es a ti? Si solo tú tienes Solo en ti hay palabra, solo en ti hay vida, solo en ti hay salvación, mi Señor. Gracias por darnos la sabiduría que nos convenció, mi Señor, de quién eres, si solo tú tienes palabras de vida, de lo que haces por este pueblo, mi Rey. ¿A quién iré? ¿A dónde iremos?
a ¿a ti. quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Si no tienes sabiduría, pídala, amado hermano. Pídala. Pida. Él está aquí y está dispuesto a dar. ¿Sabe qué? Algo está sucediendo en el mundo espiritual. La necedad está siendo vencida. La ignorancia está siendo vencida. Tu palabra dice que cuando somos falta de conocimiento perecemos. Por eso nos declaramos como iglesia camino a salvación, porque el conocimiento y sabiduría de lo alto lo derramas tú en esta casa, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, llénanos, enséñanos a ser sabios y entendidos. Enséñanos a escoger el buen camino. Enséñanos a apartarnos de lo malo. Enséñanos a caminar en obediencia. Enséñanos a ser sabios y prudentes para edificar. Soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar. Soberano de los reyes de la tierra, Soberano, digno de toda gloria, mi Señor, digno de toda sabiduría, digno de los frutos de ese Espíritu Santo que tú enviaste para este pueblo. Pasa, esta es tu casa. Preparado para ti. No te vayas, Señor. No te vayas. Permíteme habitar en medio de tu sabiduría. Permíteme, mi Señor, que la humildad de tu sabiduría more en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Que aquello que me has dado sea para edificar a tu nombre, y aquello que has puesto en mis manos sea para las obras que vienen de tu Santo Espíritu. Que las sandalias del Evangelio que has puesto en mí sea para llevar tu palabra. Pida a la iglesia y declare el Espíritu Santo que su anhelo sea caminar en la sabiduría de Dios. Gracias, mi Señor. Gracias porque todo lo que has dado a este pueblo, todo lo que has puesto en nuestras manos y en nuestros corazones es tesoro para tu iglesia, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que sea la humildad de tu sabiduría la que doble las rodillas de tu iglesia, mi Señor. Reconociéndote soberano sobre todo rey, soberano sobre todo reino, soberano eterno y grande, Señor. Ese eres tú en medio de esta iglesia, Señor. Esta es tu casa, dígale: yo soy tu casa, Espíritu Santo. Yo soy tu casa y quiero que mores perpetuamente en mí. Que no escasee tu presencia, mi Señor. Enséñame a prepararme como templo. Enséñame a prepararme para que te deleites en mí. Para que te deleites en mí, mi Señor. Yo soy tu casa, mi Dios. Tú me has diseñado para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soberano, Señor. Esta es tu casa. Soberano Dios. Fue preparado para ti. Soberano, Señor. No te vayas a amar. Te damos gracias, oh Dios. No te vayas a amar. No te vayas, mi Señor. Yo te ruego, mi Señor, que donde quiera que vaya este pueblo, tu presencia vaya con nosotros. Fue preparado
Que donde quiera que pisen nuestras sandalias, tú estés con nosotros. Si tú no vas, yo no iré, mi Señor. Si tú no vas, yo no iré. A lo que me vaya a enfrentar es con la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu. La palabra de sabiduría que vaya a dar es por tu Espíritu. Todo aquello que emane de mi boca, Señor, y de mis manos como obra, sea direccionado por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con tu cuidado, mi Señor, a nuestros hogares. Cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza, declarando que eres tú, Espíritu Santo, cuidando de cada uno de nosotros, mi Señor. Te damos gracias por este tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz, que Jehová te prospere y que Jehová te dé sabiduría. Danos aún más, Señor, para ser más sabios y entendidos en tu palabra. Te damos gracias por los misterios revelados por tu palabra a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque si hay sabiduría, si hay discernimiento, Señor, es porque eres tú y siempre serás tú. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor.